Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miriam y el día de hoy les voy a presentar algo acerca del modelo pentadimensional. Para comenzar, pues me gustaría hablar acerca del docente y nuestra actividad que debemos de eh, desempeñar actualmente, ¿no? Como docentes, pues no tenemos una tarea fácil porque pues como docentes debemos de tener como diferentes herramientas o debemos saber diferentes estrategias para que nosotros podamos ofrecer una educación de calidad, ya que ahora pues un docente no es solamente un proveedor de conocimiento, sino que ahora también pues debemos de estimular, debemos de animar o orientar a los alumnos para que ellos puedan desarrollar correctamente todas sus habilidades. ¿Y cómo logramos esto? Pues para nosotros poder lograr la, el desarrollo de tenemos como principal herramienta pues el discurso educativo, ¿no? Como nosotros sabemos, como personas, como seres humanos necesitamos comunicarnos. Y como docentes, pues esta es nuestra principal herramienta de comunicación. Bueno, el modelo pentadimensional lo que nos dice o lo que nos propone no es otra cosa más que el análisis de un discurso, el cual pues toma en cuenta diferentes aspectos que tienen que ver con la transmisión correcta de un mensaje. Es decir, el hecho de que nosotros demos una clase no quiere decir que los estudiantes van a captar de manera correcta o de la misma manera lo que nosotros queremos que ellos aprendan. Por eso es importante que nosotros como profesores pues tengamos en cuenta nuestro contexto educativo, ¿no? En donde nosotros estamos situados, con qué alumnos debemos de tener en cuenta siempre pues la edad, el grado de madurez de nuestros alumnos, cuáles son sus necesidades, también tener en cuenta los intereses de ellos, en qué circunstancias nosotros estamos dando nuestra clase, además de, bueno, también debemos de tener en cuenta la cultura, el ritmo y la estrategia o el modo de aprendizaje de cada uno de ellos. Es por eso que, bueno, Valentín Martínez Otero nos propone este modelo, el cual nos permite clasificar a los docentes de acuerdo al discurso que predomina o el discurso que es utilizado dentro del aula. Para empezar, voy a presentar la primera dimensión, que es la dimensión instructiva o un profesor enseñante. Pues el profesor con este tipo de discurso tiene un lenguaje mayormente instructivo. Esto quiere decir que, bueno, solamente se enfoca en proveer información, contenido y diferentes conceptos a los alumnos, ¿no? Es el llamado docente tradicional. ¿Por qué? Porque solamente se enfoca a dar información y ya esa es toda su planeación o toda su clase se dedica a dar información. Además de que, bueno, este tipo de docente siempre va a tener una preparación especializada sobre la materia que imparte, lo cual pues va a verse en el dominio que tiene este maestro acerca de su materia. Las características, bueno, de este profesor instructivo o de este profesor enseñante es que la distribución de su clase pues va a ser mayormente expositiva, limitando de alguna manera la participación de los estudiantes. Además de que, bueno, sus clases siempre van a ser abundantes en el conocimiento o en la transmisión de conceptos. Siempre va a tener un lenguaje muy riguroso, va a tener vocablo siempre o vocabulario muy especializado, muy técnico, que tiene que ver obviamente con la materia. Bueno, este tipo de profesores creo que usualmente los podemos ver, o el discurso de estos profesores es básicamente en maestros que tienen pues que enseñar matemáticas o física o alguna ciencia exacta, ¿no? Porque pues bueno, esas materias, aunque puede haber diferentes estrategias o diferentes tipos de discursos que pueden ser utilizados para transmitir el conocimiento, pues la mayoría es expositivo. Además de que, bueno, siempre va a sobresalir una función representativa del lenguaje, es decir, pues como nosotros vemos en la imagen, tenemos a un químico y siempre pues el lenguaje o el discurso va a estar representado por símbolos o va a estar representado por por el vocabulario que prácticamente pues es técnico.
Después tenemos la siguiente dimensión. La siguiente dimensión es la dimensión afectiva. A este se le conoce como el profesor progenitor. Pues bueno, este profesor se caracteriza porque se interesa por los sentimientos de los estudiantes, además de que se enfoca en sus sentimientos y en sus estados de ánimo más que en el contenido. Además de que, bueno, suele presentarse un exceso en atención hacia los estudiantes y pues tiene más bien una actitud paternalista e incluso o muchas veces pues protectora hacia con los estudiantes. Lo que caracteriza a este profesor pues es el diálogo constante con los alumnos, eh, su, su discurso pues está lleno de subjetividad y bueno, tiene mucho la expresión de estados de ánimo, palabras de afecto y estímulo. En ocasiones esto de las palabras de estímulo o de afecto es bueno con los alumnos. Yo lo he notado, inclusive ahorita estoy trabajando en una primaria y he notado que cuando me acerco y les hago un comentario bueno acerca de lo que ellos están haciendo, pues se animan y pues agradecen siempre el hecho de que nosotros reconozcamos el trabajo que ellos están haciendo. Entonces, en este caso me parece que este aspecto o esta característica no es tan negativa, al contrario creo que es buena, inclusive creo que en el modelo educativo viene que se deben de hacer como observaciones ya no de manera negativa, sino siempre de manera positiva. Además de que, bueno, como docente, pues se tiene que utilizar o usualmente utilizan pues vocabulario más común, vocabulario que los estudiantes puedan entender o que puedan entender más fácilmente y pues bueno, valoraciones positivas sobre los alumnos, ¿no? En decirles que lo están haciendo bien o que son buenos en tal o cual cosa, eso creo que también los ayuda bastante. Usualmente, pues bueno, creo que este tipo de profesor se puede ver en los niveles básicos, principalmente en preescolar y en los primeros años de primaria, que es donde se da como que la transición de la escuela a la casa, de la casa a la escuela, perdón, y pues bueno, para aminorar ahora sí que el estrés, pues las maestras o los maestros pues tienden a ser un poquito más amorosos. La siguiente dimensión es la dimensión motivacional. Este es conocido como el profesor presentador. Pues bueno, este profesor lo que busca es atraer la atención de los estudiantes y se preocupa más por entretener, está más enfocado en lo que es la imagen y el contenido pues lo deja un poco de lado, ¿no? En este caso pues se puede decir que predomina una esencia de líder. Y bueno, esta actualmente pues le da mucha importancia por ser un factor que influye mucho en la educación. Efectivamente me parece que el ser un profesor motivacional o un profesor presentador pues de alguna manera es bueno porque pues bueno, cuando nosotros presentamos contenidos nuevos de manera innovadora pues eso hace que los estudiantes se interesen un poco más por lo que se está enseñando. Además de que, bueno, el hecho de poner ejemplos que estén acorde con su conocimiento, que estén acorde con su contexto, pues eso también los ayuda porque pues ya no son como conceptos aislados, ¿no? Sino que ellos ya pueden relacionarlo con algo que de verdad conocen y que pues obviamente a ellos les va a servir mucho más. Y además, bueno, también este profesor tiene esta característica que puede modular el habla o modular el lenguaje a través de cambios de tono y de ritmo. Por ejemplo, como docentes o como profesores frente al grupo, cuando nosotros queremos hacer énfasis en algo, lo que hacemos pues es cambiar el tono de voz o el ritmo, ¿no? Cuando nosotros queremos irnos como es algo que no es tan importante, de repente así como que nuestro ritmo es un poco más rápido. En cambio, cuando vemos que es algo un poco más complicado, pues sí, como que nuestro tono de voz y nuestro ritmo, pues es más acorde para que los estudiantes pues puedan comprender o puedan asimilar más fácilmente lo que se les está enseñando. Después tenemos lo que es la dimensión social, o en este caso se conoce como el profesor político. Pues inicialmente el discurso de este profesor pues está en función de querer cambiar a la sociedad, pero para su propio beneficio. Es decir,
es decir, busca convencer a los alumnos para que tomen postura acerca de un tema principalmente o casi siempre de manera particular, ¿no? Algo que le interesa al mismo profesor. Se puede decir que este profesor pues es humanizador, ya que se enfoca en desarrollar pues de manera personal y de manera social a sus estudiantes. Además de que, bueno, dentro del aula pues busca o promueve la interacción entre los estudiantes pues a través de coloquios, a través de mesas redondas, a través de debates, eh, para que precisamente ellos tomen postura y también para promover una reflexión crítica sobre la realidad, pero pues siempre enfocado hacia un tema específico y que casi siempre pues tiene que ver con el interés del propio maestro. En este caso, pues el discurso de este profesor está mayormente caracterizado o se caracteriza porque pues utiliza vocabulario que tiene que ver con términos muy abstractos como lo son pues los valores, ¿no? Como son la justicia, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y pues cosas que tienen que ver más bien con valores éticos más que con lo político. Después tenemos precisamente la dimensión ética, en este caso pues se conoce como el profesor predicador, pues este básicamente se distingue eh, por hacer uso de un discurso mayormente sermoneador, que utiliza casi siempre pues con los estudiantes y pues un lenguaje siempre adoctrinante, que busca pues siempre defender y promover las buenas costumbres o las llamadas buenas costumbres, ¿no? Esta dimensión pues es básicamente la base de todos o de la mayoría de las dimensiones pues antes mencionadas, ¿no? Eh, Tiene que ver obviamente con el uso de los valores, busca también la aplicación práctica del lenguaje que se utiliza, además de que siempre busca tener la objetividad y bueno, universalidad en todo el contenido o en el contenido que se está dando y pues obviamente básicamente o mayormente pues el discurso el discurso, el contenido de este tipo de profesor pues va a ser de carácter moral. Pues bueno, sin embargo, no todo es una dimensión u otra. Dentro de este modelo también nos dice que cuando un profesor hace uso de diferentes dimensiones o entre más use diferentes dimensiones, entre más dimensiones contenga un discurso, pues más educativo va a ser. ¿Por qué? Porque el hecho de enfocarse en una sola dimensión pues hace que los estudiantes pierdan interés o se ve como un aspecto negativo, porque pues de cierta manera nosotros debemos de promover o nosotros debemos de tener como una combinación o un balance entre estas cinco. No debemos como entrenarnos a ser solamente instructivo o a ser solamente progenitor o a ser solamente predicador, ¿no? Sino tener un balance para que pues los estudiantes puedan tener o puedan mantener el interés en lo que nosotros les estamos enseñando. Pero pues obviamente cuando nosotros alcanzamos este balance, entre estas diferentes dimensiones, pues podemos llegar a ser o podemos observar una nueva dimensión o una nueva modalidad. Y pues bueno, este profesor se conoce o este profesor va a ser el profesor educador. ¿Por qué un profesor educador? Pues bueno, este tipo de profesor se describe como aquel que promueve una formación integral de los alumnos y que tiene que ver tanto con lo intelectual como lo ético. Es decir, como lo mencioné anteriormente, pues tiene que ver con este balance entre estas dimensiones. Además de que, bueno, cuando se trata de transmitir el conocimiento, este profesor no solamente se enfoca en el contenido, sino que al mismo tiempo pues toma en cuenta la actitud y toma en cuenta las habilidades de sus estudiantes para poderlas integrar en la transmisión del conocimiento. Además de que, bueno, este profesor lo que hace pues es que les
provee o promueve un ambiente cómodo a los estudiantes, un, un contexto de trabajo o un ambiente de trabajo que promueve en ellos o que hace que ellos se sientan en confianza como para expresar sus dudas, para expresar sus opiniones, además de que, bueno, también promueve el respeto, la alegría y promueve las relaciones personales sanas entre los compañeros, precisamente para que ellos se sientan cómodos de expresarse libremente, ¿no? Y pues bueno, como principales funciones, ya que hablamos de la combinación de estas dimensiones, pues tiene como principales funciones el explicar, el enseñar, el motivar y el orientar a sus alumnos, que no es otra cosa más que las dimensiones o las diferentes dimensiones que se mencionaron anteriormente. Que tenemos que explicar, pues es el profesor instructivo, enseñar, pues es el profesor tenemos al profesor motivacional, tenemos al profesor predicador, y pues bueno, la combinación de este profesor hace que este profesor se dedique pues a educar precisamente a través de las diferentes dimensiones y la combinación de estas para que el aprendizaje de los alumnos sea así. Y pues bueno, a manera de conclusión, lo que yo puedo decir es que el discurso educativo es como nuestra herramienta principal para nosotros tener una comunicación efectiva con nuestros estudiantes y pues así nosotros promover una mejora en la calidad de la educación, ya que a través de nuestro discurso o a través de esta comunicación nosotros podemos darnos cuenta de que los estudiantes están recibiendo correctamente el mensaje que nosotros queremos transmitirles. En este caso, pues bueno, el mensaje sería el conocimiento que nosotros les estamos dando y que obviamente ellos deben de asimilar y que obviamente ellos deben de aprender y deben de reflexionar para que pues esto no solamente les sirva dentro de las clases, sino que también les sirva para su vida en general, ¿no? Para desenvolverse dentro de la sociedad. Entonces, bueno, pues me parece que este modelo nos da como un amplio panorama para que nosotros como docentes pues también podamos reflexionar acerca de nuestro discurso y acerca de nuestras clases, del cómo nosotros estamos dando nuestras clases y pues podernos darnos cuenta de que pues muchas veces como docentes pues nos inclinamos siempre hacia una dimensión o hacia otra y pues eso está haciendo o está provocando que pues nuestras clases pues no sean asimiladas correctamente. Gracias.